de Las Armas Buenos Aires fue lo que estaba sonando en el corte para presentar al entrevistado que está en el centro mío. Pero no antes... estabas probando el micrófono. No estaba probando el micrófono. Es así el nombre de la canción. Pero antes vamos a representar, a volver a introducir a Davo Reyer, nuestro columnista en música. Hoy trajo un invitado más que especial y va a estar como siempre todo el año hablando de música y yendo a lugares a escuchar música, que es lo que se dedica. Muy bien, bueno, bienvenidos a este nuevo año con Zona Pampa. Y esta vez hemos traído a un referente para nosotros, por lo menos. Un poco nos trajo acá su música, entre tantos otros grupos, tantas otras bandas. Yo asiento, Estoy de acuerdo. Podemos contarle la anécdota, pero bueno, cuando llegue el momento. Paso a paso. Vamos a presentar a Ramiro García Morete. ¿Voy a hacer un breve listado o querés hacerlo vos? Lo hago yo. Hola, ¿qué tal? Saludo y no sé qué listado de... Y de las bandas y de tus proyectos. Yo... ¿No? No sé si lo hago yo. Si querés hacerlo. Hacelo. Vamos a hacerlo. Él es... a mí me entretiene. Vamos a empezar. Bueno, supo ser el cantante de La Colifa. Yo esa no la escuché, no la pude presenciar, era jovencito. Pero sí aparecí para Miro y su Flores Orquesta de Juguete. Después, bueno, Las Armas Buenos Aires. Su proyecto, creo yo, con más años, más potente, más escuchado. En el medio de un montón de cosas, Las Flores, Los Ángeles, discos solistas. Y bueno, su último proyecto, vamos a hablar de lo que se viene también, pero su último proyecto fue La Banda Las Estrellas. Y bueno, también vamos a hablar de que el año pasado sacaste Plaza Iraola. Sí. Bueno, ¿cómo andas, Ramiro? Bien. Currículum. Currículum vitae, buscando trabajo. No, bien, feliz de estar acá con ustedes. No conocía el espacio, la verdad que me parece muy grato, la verdad, muy bonito. Bien, el espacio es nuevo. Para mí, decirte que para mí es una especie de sueño. Yo sé que para vos es incluso intimidatorio que te lo digan, pero porque hay respeto, solo que yo lo perdí por el camino de la vida. Te debo decir, como cualquier persona que forma parte de la humanidad, me hace muy bien que me digan cosas lindas. No soy bien. En ese sentido no soy distinto al resto. O sea, prefiero venir y que me digan cosas lindas, pero llegar al lugar y de golpe estamos acá con el imbécil. O sea, no, para mí es una especie. Para aclarar que sí, pero viste, puede ser incómodo. Puede ser incómodo también. Hay gente que se lo toma muy mal, o no sabe procesarlo, no es que se lo tome mal. Puede haber cierta incomodidad en que te digan, che, sos un máster, sos un capo. Pero no, en serio, para mí es una especie de honor que estés sentado acá, porque, como dijo Davo, yo siento que entré en la música platense under gracias a vos. Fue medio casual, no fue una búsqueda, pero imagino que así funciona la vida también. Fue casual, fuimos justo con Davo a la Teatro Argentino. Una tarde de verano. Para el que recuerda, había unas letras naranjas gigantes que decían: venía a inspirarte. Duraron muchos años, sí, pero era ese festival. Y hubo varias bandas. Estaba, Miro y su Flores Orquesta de Juguetes, Valentín y los Volcanes de Siniestros, de Falcons. Y de Falcons. Fue una noche de demasiado disfrute. Sí. Una tarde-noche de demasiado disfrute. Sí, nosotros, ahí te conocimos. Nosotros éramos jóvenes y para nosotros, como para tantas personas, hubiésemos pasado la vida sin conocer por ahí el under platense. En algún momento lo hubiésemos conocido, pero esa fue nuestra noche para nosotros. Correcto, sí. De apertura de cabeza, y Miro fue fundamental en decir... Incluso esto ya es muy melancólico. Le pido disculpas a la gente, no, pero esto es como... Estamos hablando de más de 10 años atrás. Sí, pero para mí es un placer, así que lo voy a hacer. Creo que por algo hago este programa también. Había una frase incluso de una de tus canciones, de Miro y su Flores Orquesta de Juguete, que fue la que sorprendió a él. Y él esa misma tarde fue y te habló a vos para preguntarte cómo podía buscar la banda y cuál era la frase que le había sorprendido. Yo no estaba muy enamorado de lo que estaba sonando, pero me compró con No tengo nada contra vos, silencio musical, esta vez vuelta con toda la banda, y esa suspicacia me compró por completo. Epifanía, creo que es la canción. Sí, Epifanía, sí. Y también, un momentazo. Estamos hablando de Miro y su Flores Orquesta de Juguete, una banda folk que también tenía una canción que se llamaba Canciones que nadie escucha, y era muy interesante verla en vivo porque él se permitía sobre el final, sobre la base armónica, hacer un repaso de lo que era, ya sean canciones que le gustaban a él o canciones de aquel momento independientes, y todas, él me parece que... Tengo una pregunta importante para vos. ¿Vos sos de La Plata? Yo nací en La Plata, contra mi voluntad. Contra tu voluntad. Sí, nadie me consultó, pero bueno. No, porque a mí me pasa mucho que... Vamos a aclarar también que... No sé si se puede decir esto. ¿Sos periodista? ¿O sos...? Sí, trabajo de periodista. Bueno, eres periodista y un poco no sé si como periodista o como escritor, pero se puede ver esa forma de relatar la ciudad o relatar sus vivencias. Y a mí siempre me llamaba la atención esa
intimidad que logra la distancia, ¿no? Esa capacidad de descripción. A mí siempre sospechaba, yo un poco que sabía que eras de La Plata, pero siempre me da esa sensación de, wow, qué nivel de descripción en esa profundidad que a veces produce el extranjero, no sé cómo llamarlo. Voy a tratar de ordenar. Nací en La Plata, es la ciudad que habito, en la cual viven varias de mis personas favoritas en el mundo. Tengo una mirada política, si se quiere, o estética, sobre lo que es ser bonaerense, que va mucho más allá de la geografía, y creo que eso me da como una perspectiva bastante amplia, y que la verdad que no sé si tengo ganas de desarrollar ahora, pero bueno, hay una banda entera, Las Armas Buenos Aires, que un poco indagó siempre desde una perspectiva estética y poética, no tanto sociológica. Digo, no sé, como La Plata me parece que es una ciudad donde se confluyen un montón de vertientes y de interpretaciones de lo que es ser platense. Para pasar en limpio, si vos me decís, bueno, vos sos el típico platense de 7 y 48, de colegio privado, no, entonces claramente, no sé, ¿se entiende? Sí, Mi mirada siempre fue, si La Plata es la capital de mi provincia favorita del planeta Tierra, soy platense, como un lugar donde confluyen los 135 municipios que amo. Entonces desde ahí supongo que sí, pero... Y después no dejo, es como cualquier persona que vive mucho tiempo en un pueblo, la conoces bastante y tenés un vínculo complejo, un vínculo es como con un familiar, entonces hay dosis, tengo un vínculo muy complejo con la ciudad de La Plata, la verdad, pero por suerte sublimo a través de eso, de canciones y demás, digamos, nunca me imaginaban que nunca llegué a las piñas o a la violencia con nadie. Digo, cuando me enojo con la ciudad de La Plata, cuanto mucho hago una canción. O te encerras en tu casa, no te quiero ni ver. Claro, es eso. Pero sí, es un tema. Eso, yo a veces hago el chiste cuando me dicen eso, que es y posiblemente yo sea la persona. O sea, no hay ningún mérito en esto, ¿no? Posiblemente soy la persona que más canciones hizo a la ciudad o sobre lugares de la ciudad de La Plata. Sí, ahora la estadística no vale nada, ¿viste? Es como. Sí, un tipo que vivió toda la vida en un lugar y taxista de un pueblo, que soy el tipo más viajes hizo. O sea, sí. Hace muchos años que vivo acá y hago muchas canciones. Estadísticamente le hice muchas canciones a la ciudad de La Plata, pero también a la provincia y también hice, naves estadísticamente es posible, hiciste muchas canciones, loco. Claro, pero no infiere no creo que infiere ningún valor ni positivo ni negativo. Bueno, yo iba a hacer una mención, por lo menos para mí es positiva, a mí me cuesta horror siquiera pensar en empezar una canción, pero vamos a decir que ese cancionero que vos acumulás, no solo se puede ver en tu discografía, sino que una vez sacaste, ahora no recuerdo el nombre, pero sacaste como 40 canciones de un Bandcamp que tenían como un estado tenían un conteo, tipo, tenés una semana para escuchar estas 40 canciones. Recién hablaban de esa fecha con los Falcons, sí. Nada, en el 2013 o esa época también la plataforma que más se utilizaba para las bandas independientes era Bandcamp, que no tenía, mira, hoy justo una banda amiga muy querida, Amara, tenía que sacar un disco y nada, no salió, lo tuvieron que publicar en YouTube por estas cosas de Spotify del hipermundo racionalista digital que hace que no tengas control sobre nada. El Bandcamp era un poquito más ameno y vos podías subir y se utilizaba. En un momento, sobre todo pasado la pandemia, creo, cuando ya nadie utilizaba Bandcamp, empecé a experimentar ahí como si fuera mi propio basurero musical. Y justo también, no sé si fue en el 2020, me compré una placa y volví a grabar compulsivamente. Y. Compulsivamente no, cotidianamente en realidad, qué sé yo. En vez de mirar Netflix, grababa una maqueta, así una canción. Y eso que decís vos creo que fue para un cumpleaños mío que se me ocurrió. Es verdad. Pero bueno, y el chiste era como que subía discos que se podían escuchar. Los 40. Había uno que eran de 40, claro, sí. 40 canciones, pero después subí más, hubo otro de 40, hubo más. Miércoles. Hay un montón, pero si entran al Bandcamp, que no me acuerdo de la dirección, Mr. 32 Bandcamp, hay algunas publicaciones que quedaron, que son todas generalmente o discos de verdad que antes se publicaban en Bandcamp, o alguna, no sé, una canción que hice para Messi, me acuerdo el 31 de diciembre del año del Mundial, y con la sidra al después lado. hay discos que quedaron ahí ocultos, que están ocultos, pero bueno, es como también poder volver a jugar a esa cuestión espontánea de no estar mediado por
por estas megacorporaciones, por esta única discográfica para que la trabajamos todos y somos esclavos. Y bueno, acá todavía siento, bueno, si yo quiero publicar algo con la tapa que sea, en el momento que sea, y a veces no todas las obras artísticas deben ser concebidas de la misma manera. O sea, lo que estandarizó este sistema es que ellos determinan qué es un disco, cuánto tiene que durar, qué tipo de medidas tiene y demás. Y no todas el arte se produce igual, ¿no? Y estas canciones funcionan así, es como, salvando las inmensas distancias, como hace escuchar un tema de Elliot Smith o de Daniel Johnston o El Salmón de Calamaro. También hay una gracia en lo imperfecto, sobre todo en esta época, ¿no? Algo que no está acabado del todo, que no suena perfecto, que no está cuantizado. No digo que siempre tenga que ser así, no es un manifiesto, pero bueno, en esta cuestión estadística de canciones, hay muchas que prefiero que se publiquen de esa manera. Sí, hay un nivel de tecnificación de la grabación de canciones. Bien, sí, perdón, levantaba la mano porque le quería hacer una pregunta que se me ocurrió mientras lo hacías, que es tu proceso creativo, que no sé si tenés uno, pero en el caso, pero me gustaría saber qué es lo que te impulsa a la creación de canciones. Yo siento que una de las primeras cosas que por ahí más me llamó la atención de escuchar tus canciones eran las letras. La construcción de la letra era por ahí, para mí, desde mi perspectiva, más profunda que en otras bandas de la ciudad de aquella época y actualmente también. Y quería saber desde dónde enfocás vos de cómo es tu proceso creativo, de dónde nace, si tenés algún patrón o no, si hay primero escritura, después, como que siento que le das mucho valor a la escritura también en tu caso. Creo que el 99% de la gente que se dedica a esto respondería lo mismo, no hay un único método. Claro. Sí hay pulsiones. A mí, en realidad, generalmente por un lado hay un impulso emocional, que no necesariamente tiene que ver con una experiencia biográfica, sino con una emoción que captura y que me impulsa. Pero más que nada, la mayor parte de las veces es una operación estética que debe estar sustentada en algo emocional y real, ¿no? Donde imagino... nada, me atrae al revés, me atrae mucho más como el cuadro completo, ¿viste? Plantear, por eso muchas veces inclusive me gustan los discos en ese sentido, no tanto desde una acumulación de canciones, sino desde un terreno, desde como decir, bueno, yo voy a jugar esto con estos colores, voy a pintar con estos colores o voy a jugar este juego con... Tengo tales elementos a ver qué resuelvo. Disfruto muchísimo de la forma. La forma, o sea, las supuestas limitaciones en realidad te liberan, son lo que te dan como una contención para poder precisamente romper con eso. Entonces, la verdad que a mí lo que me emociona es la forma en general. Después cómo abordo esa forma es desde un lugar, sí, emocional, pero siempre con hoy hablaba de él de distancia. Vos tenés que tener una distancia, ¿viste? No, si no sería una autobiografía o sería un vómito. Claro. Sería... No. He escrito muchas canciones que por ahí parten desde emociones o experiencias personales, trato que sean universales. Y si abordo un tema, por universal digo colectivo, si abordo un tema colectivo, trato que esté, inevitablemente va a estar filtrado por mi experiencia. Por supuesto. La letra para mí es un instrumento más, la voz es un instrumento más y a veces tiene más pregnancia. Por ejemplo, si vos te dedicas a algo en el folk, ¿no? O la canción más llamada americana o acústica, bueno, ahí por supuesto que el texto que tiene que tener un poco más de desarrollo porque es parte de la instrumentación, porque hay mucho más aire, hay menos cosas sonando, la voz tiene que sonar de una manera y el modo en que vos y las inflexiones vocales tienen que estar diciendo algún tipo de palabras que suenan bien en ese lenguaje. No digo desde un rigor, eso también pasa, no es que me interesa hacer ejercicios de género, me interesan mucho los géneros para precisamente después destrozarlos o darle una propia impronta, pero si es que eso es posible. Me gustan ¿cómo decir? Sí, me gustan las palabras, o sea, por supuesto, se dan cuenta. Pero lo cierto que generalmente, si hubiera un método, generalmente no me tomo más de 5 o 10 minutos para escribir la letra. Sí sale todo junto. Lo que me pasa es eso, que me cuesta mucho la gente que compone. O sea, hay gente que tiene una idea de una canción, la trabaja meses, después ve que... A mí me sale todo junto. Yo ya voy caminando, generalmente caminando, y me imagino... ¿Caminando? Sí, me imagino el tipo de voz, me imagino, y empieza una frase, y en medio sale todo junto. Ahora... Se podría decir que caminaste mucho entonces, y usaste poco auto. Sí, lo citaba Calamaro, dice que él dice que es la pequeña elite de los que no manejamos.
No sé si eso vulnera mi masculinidad, disculpen. No creo. Cuando era adolescente estaba muy mal visto, era muy poco. Yo no me agarraba las piñas, yo lo dije, en fin. Lo que digo es que las canciones tampoco sería un error creer que las haces en 5 minutos. Claro. En realidad hay un montón de cosas que están interviniendo en vos, ideas sonoras. Sí, pero el esqueleto sale de una, digamos. La letra pero generalmente, claro, es un proceso. Me gusta eso a mí también, pero no sé, generalmente. Y sí me pasa por eso, asociando con estas maquetas que publicaba, tengo como cierta ansiedad o inquietud por resolver más o menos el cuadro completo. Entonces, no me alcanza con la canción. Si yo hago una canción acústica con la voz sola, es porque me la imaginé así. Claro. Si no, ya le estoy grabando un bajo, un teclado, un ruidito, unas armonías. Necesito. Después ese cuadro lo puedo reemplazar, pero necesito ver todo porque es una composición. Hay gente que trabaja distinto, hay gente que tiene que hacer el cuadro de un paisaje, primero pinta la casita, a los 3 días pinta. Yo necesito ya poner la casita, el río, las montañas, un niño jugando y obviamente un tipo que lo está por matar para que pase algo, porque si no hay conflicto no es canción, pero necesito. Y después a lo sumo me tomo el tiempo de reemplazar a ese asesino y dibujarlo distinto. Claro. Con las canciones pienso eso. Bueno, acá hay unas cuerdas, después uso el teclado ochentero feo que tengo, pero las tengo que poner, o sea, necesito todo junto. Entonces, acercarte a ese ideal con el que... Y con la letra también, o sea, por eso no tengo paciencia. Bien. El mate de... Voy a aclarar simplemente que Nahue quedó afuera del plano, pero puede pasar en cualquier momento a hacer una pregunta o como lo que quieras. ¿Puedo hacer una pregunta? Bien, quiere hacer una pregunta. Es su espacio. Bueno, primero... Acerca un mate yo. Sí, bueno. Bien. Vamos a comentar el mate al invitado, por favor. Sí. Antes de la pregunta. Bien. Y después la pregunta me surge porque es una conversación que suelo tener con una amiga en común que tenemos nosotros. Sí. Ahí está una de las personas que yo hacen que quiera todavía esta ciudad. Me pasa lo mismo con esa persona que amamos. Y me pasa lo mismo con la ciudad. Quiero más a las personas que a la ciudad. Claro, bueno. Motivo por lo que me quedo. Claro, bueno, hay mucho de eso también. Y es esto, Rob está escribiendo bastante, entonces yo escribo también, y la pregunta es ¿cómo te llevas vos con los sentimientos a la hora de escribir? Con la tristeza del artista, del escritor, digamos, es necesario atravesar por eso, es necesario estar en esa situación para escribir. A ver, imagino que cada persona o cada te lo pregunto porque viste que hay como cierta idea de... No, un elogio al sufrimiento jamás. Si podés, como decíamos hoy, si me van a decir cosas lindas mejor, si estoy feliz mejor. Sí, tener un conocimiento de la naturaleza humana y de las emociones que conllevan eso. Digamos, si no experimentaste la tristeza, primero no sé qué haces en el planeta Tierra. Lo que tenés que hacer es, digamos, si eso se está atravesando... Ayer en otra situación lo mencionaba, pero veía una entrevista a Tarantino que decía que él tiene que escribir, que todo lo que te atraviese emocionalmente lo tenés que poner en servicio de ese guión. Él escribe guiones y películas. Y no significa que necesariamente hables de eso, sino que si estás atravesado por una tristeza, quizás una película habla de ladrones de bancos, pero digamos, hay que pensarlo y en ese sentido al revés, hay que tener cierta distancia y hasta, no digo frialdad, pero sí ser un poco inteligente y son recursos, son colores, es una paleta de colores que se abre. Manejar la ira, el amor, la ternura, todas las emociones humanas. Entonces no creo que la tristeza sea necesariamente un elemento ineludible para escribir. Sí es verdad que tiene una profundidad, a veces tiene un peso que te lleva... generalmente uno está feliz sale a festejar o ni piensa, ni se tiene. La tristeza te pone un poco más... reflexivo quizás y demás. Insisto, no es una condición necesaria en términos literales, pero por supuesto que haber experimentado emociones que tengan diferentes carices y que diferentes matices, por supuesto, porque digamos, volviendo a esto, recién ponía el ejemplo de que en ese cuadro feliz de la casita o en una canción donde suena todo bonito hay algo que tiene que romper, estaba ese asesino inminente. Para mí el arte es conflicto, el arte es pregunta. Bueno, esas canciones que son... ¿Vieron que las canciones de, por ejemplo, Feliz, supuestamente que las que vos bailás borracho a las 5 de la mañana, y que son de fiesta, siempre igual, en algún modo las cantás medio con ganas, o sea, hay algo triste que se perdió, digamos, tiene que haber un conflicto. Si vos escribís solo desde la felicidad o solo desde la tristeza,
me parece que es como un cuadro que no tiene colores, ¿viste? Como no hay contraluz, no hay Sí, no hay dimensiones. No hay dimensiones, es unidimensional. Entonces, tenés que conocer esas emociones. Creo que si escribís, inclusive, si vos estás muy sumido en la tristeza, para responder directamente, y no tenés una perspectiva de otras, digamos, de otras emociones, me parece que va a ser sencillamente eso, un descargo emocional, pero va a ser una catarsis y no te va a dar la perspectiva que requiere sí un ejercicio artístico, porque en definitiva me parece que lo que te, digamos, lo que a vos lo que diferencia entre escribir la lista del supermercado y escribir un texto artístico es que hay una búsqueda estética, hay algo que querés que trascienda más allá de lo informativo, y más allá de la información hay algo que me emociona, hay algo que quiero contar, y hay algo ahí que quiero contarlo de una manera que no lo contó nadie, que suena ampuloso, pero lo vas a escribir vos vas a ver eso. Todo el mundo lo rompieron el corazón, todo el mundo perdió a alguien, pero bueno, como te atraviese a vos. Ahora, si es solo desde una selfie o desde para eso digo, escribir una historia de Instagram, si no hay una me parece, cierta perspectiva, cierta distancia para tener esa conciencia estética, que también la escritura es mucha reescritura, entonces sirve mucho largar primero y después ir afilando. Y en relación con eso, otra cosa que voy a preguntar, y ya me corro de este plano rarísimo que seguramente tengo acá, es en relación a tu próximo proyecto y qué te atravesó para escribir lo que escribiste. Bueno. Y si querés contarnos algo acerca de eso. Sí, bueno, en breve, yo creo que para mayo, va a estar publicado Los Ángeles, que es mi primer libro. Lo primero que me atraviesa es mucho pudor. Digamos, yo he escrito muchas canciones, he escrito en mi oficio de periodista infinidad también de notas, pero es la primera vez que me animo a publicar o escribir algo en mi propio nombre y en prosa, si se quiere. Es básicamente un diario de viaje con elementos fantásticos, ficticios. Fue un viaje tan divertido que precisamente muchas veces cuando lo repasábamos con mi buddy, con mi compañero de viaje, era difícil creer que algunas cosas habían pasado, ¿no? Y una cosa divertida fue, bueno, vamos a meter cosas que crean. Me pasó que gente que leyó cree que hay cosas que no pasaron y que las inventé, y cosas que sí pasaron. Está atravesado, me permití mucho pudor porque rompí algunas cosas que a mí me dan pudor, que es esto, la primera persona, que a veces es bastante denso, ¿viste? Mucha literatura del yo. Y a veces es... ¿Podés contarnos un poco de qué se trata este viaje? No, digamos, es eso, y encontré también a veces es la historia que tenés que contar. A mí hice muchas canciones, está esta esfera estética que yo busco, la forma, por eso también cambio de sonidos y demás. Pero es cierto que acá yo tenía el impulso y tenía una historia. La vida no es lineal, y sin embargo acá se había dado una narrativa bastante tradicional, que es de una persona quien les habla, que sufrió una pérdida, o sea, una muerte más en su vida, un dolor sentimental muy grande y una suerte también de desencuentro y dolor con el lugar que habita. Y eso no sé si se resuelve, pero se transita hacia un viaje que parte básicamente, para decirlo así, de la muerte de ese padre que deja un dinero y bueno, y cerrar un círculo. O sea, esa es la parte 100% autobiográfica. Yo apenas muere mi viejo, en una situación no muy feliz, digo, bueno, por primera vez no voy a ser criterioso y la voy a gastar en algo que soñé toda la vida, que es conocer Los Ángeles. Que para mí es también una suerte de círculo que me vincula con la infancia y con la juventud. Digamos, yo de chico, el básquet, los primeros discos. Entonces es un viaje que atravesó primero todo el medio oeste, no, pero las ciudades más importantes del medio oeste, Nashville, que es donde se origina el country, Graceland, la casa de Elvis, o sea, todos esos sueños que para mí eran imposibles, pero yo necesitaba llegar al sol y a la luz dorada de Los Ángeles, conocer el estadio de los Lakers, ir también a la ciudad donde nació Louis Armstrong, que era lo que escuchaba mi viejo, y fue mi primer ídolo. O sea, yo a los 8 años, a 5 años escuchaba jazz, nada que ver. Entonces hay mucho de lo autobiográfico, pero, como hablábamos recién, con una búsqueda estética que tiene mucho que ver con la novela norteamericana y con ese tipo de diarios de viaje. Pero bueno, todo, ya te digo, con mucho pudor. Tiene un correlato musical, que son unas canciones hoy mencionadas, Plaza Iraola. Tengo un amigo que vive en New York, Joaquín Castillo, nació acá en La Plata, y
y que durante ese viaje, a los días siguientes, yo compuse muchas canciones y él está allá y estamos todos muy como reconectados los dos con lo que llamamos la música norteamericana, que es el folk y la canción más tradicional, si se quiere, siempre desde este lugar, ¿no? De hecho, uno de los conflictos que atraviesan el libro es, yo bueno, soy una persona con una mirada bastante nacional, argentina, bonaerense, sin embargo tengo esta fascinación por Estados Unidos y hay todo un conflicto ahí también que se da y que yo lo digo abiertamente, ¿viste? Yo tengo muy claro cómo voto, pero tengo claro que los discos que me formaron, las películas, yo tengo un vínculo muy grande. El libro está muy atravesado por Once Upon a Time in Hollywood y por el cine en general, ¿viste? Y nada, también es eso, hacerse cargo de que me emocionan muchas cosas. Es casi un homenaje a los discos y a las películas que amo. Y ahí sí está la primera persona, pero yo intento utilizarla no tanto por esa historia que después se convierte en algo más fantástico en el sentido literal de la palabra, sino para contarles lo que amo, ¿viste? O sea, bueno, nada, conocí la casa de Elvis, para otro puede ser una tontería, para mí es como conocer el Vaticano para uno. Sí. Claro, digamos, tal cual. Porque yo le dediqué mi vida a eso y saber a qué huele el Mississippi, ¿entendés? Sin dejar de hablar de Punta Lara, sin dejar de hablar de lo que estaba pasando en Argentina, sin dejar de hablar de La Plata. Te sale bien cantar Elvis, ¿no? Y fue muy divertido, sí, bastante bien. Podría ser un invitado, podría ser una profesión. Elvis y Sandro son dos cosas que me salen. Y todo desde un lugar lo más importante que no me había pasado nunca, que me divertí muchísimo escribiendo. Llegué del viaje, sentí que tenía la historia y empezó medio como un chiste y durante 2 meses mi plan preferido fue escribir 3 páginas al día. Qué lindo eso. Y me permití también esto, no ser ambicioso con la forma. Digo, bueno, es un diario de viaje, entonces es casi cronológico y es muy austero a propósito en términos de lenguaje, no hay barroquismo. Entonces hay mucha acción, bueno, vamos acá, conozco esto. Eso es una búsqueda a veces más compleja que la otra. Y la verdad que me divertí muchísimo porque disfruté de nada, de que un viernes de lluvia, que en otro momento hubiera dicho, bueno, voy a ver tal banda, eso. Uy, llueve buenísimo. Ponía la notebook ahí, tenía la Pelopincho al lado y no estaba en la Pelopincho con la lluvia. Había una ventanita en el medio, claro, porque si no. Podrías estar. Y sería una linda imagen. Me serví una copa de vino y escribía y la pasé muy bien. Yo después no sé, mi objetivo nunca fue hacer un gran libro, sino hacer un libro. Me parece un montón para mí. Es un montón. Así como hice muchos discos y canciones, sin embargo hacer un libro para mí también era como reencontrarme con ese. Digamos, a mí ese viaje me devolvió un lugar muy esencial y muy primal, no solo en lo simbólico de la infancia, sino, yo amo la música, me importa un huevo Spotify, me importa nada la competencia de los algoritmos. Yo me acerqué a la música porque era feliz escuchando discos. Y escribir ese libro me llevó a ese lugar primal, ¿viste? Bueno, en vez de escribir no me importa qué va a pasar con esto, ¿viste? Claro. Ocurre que por más que uno se haya manejado en ciertas instancias under o conciertos, rasqueteamos un poco a alguna exposición, cuando no te das cuenta estás teniendo una suerte de carrera, ¿viste? Y hay un par de esquemas, de estructura. Y de golpe fue, qué sé yo, esto. Vi bandas que no sé el nombre, ¿viste? Tocando en las calles de Memphis, que no sé los nombres y son mucho mejor que las bandas que Spotify me dice que hay que escuchar. Y no es para digamos, no está mal buscar eso, pero acordarse de eso. Bueno, escribir ese libro a mí me hizo acordar a esa emoción o a esa sensación, nada, el disfrute que yo un poco, inclusive las personas menos reacias, porque no somos gente nosotros que estemos buscando el reconocimiento o algo, pero en un momento entras en eso. El libro también se ríe de eso. Soy yo me hago quedar como un pelotudo la mayor parte del tiempo, quiero decirlo, hay un personaje basado en mí, pero no. Una persona que está preocupada por un montón de cosas que son totalmente accesorias, ¿viste? Entonces también era como exorcizar eso, exorcizar toda esta parte de la exposición y de, no sé, de algo que es accesorio, que no está mal, porque en cierto modo el reconocimiento hace que, no sé, que vos te puedas pagar este espacio o que puedas pagar los pedales o lo que sea. Pero estábamos en esto porque nos enamoramos de un disco. Sí, el primer impulso, digamos. Es ese. Bien, para escuchar a Mister, tienen recorrido, todo el recorrido, casi todo está en YouTube, lo pueden buscar en YouTube. O Spotify, sí. Sí, o Spotify, las diferentes bandas que ya las mencionó Davo al principio, yo para que no vamos a poder pasar todas hoy, pero sí los invitamos. Fue difícil. Un embole, básicamente. Y no uno atrás del otro puede ser. Los Beatles. Claro, uno atrás del otro puede ser, pero los invitamos a que recorran la discografía, primero porque tiene mucho, algo les tiene que gustar, o sea, por insistencia mínimo,
Es importante mencionar estos son también. mis principios, si no les gusta tengo otros. Y segundo, porque están buenos. O sea, ya yo he disfrutado mucho. ¿Davo? No, yo quería solo aclarar sobre la discografía de él, que bueno, si bien ahora él aclaró que escribió un libro, lo va a publicar, en sus canciones se puede apreciar esto de escritor. Digo, es un letrista que se puede apreciar su gusto en la literatura, su lectura, y que le gusta generar escenarios y situaciones sin dejar de expresar sentimientos, pero no deja de haber relato. Sí, bueno, ¿nos queda tiempo o cómo estamos? Sí. No, porque yo con él... tiempo, Ramiro, Yo, mirá, justo hace un rato me escribieron por otra cosa. Me tomé el trabajo hace unos meses de hacer el Linktree. ¿Vieron que hay un link? Sí. Linktree Ramiro García Morete. Genial. Y ahí me di cuenta que ahí puedo Tirar todo lo que tenés. Así que ahí hay como un montón. Después pasamos el Linktree. Porque ahí están está no todo, pero hay gran parte de cosas que hice. Por ejemplo, cosas de la Colifa se perdieron y demás. Pero... O sea que podemos entrar a tu Instagram, que es... Ramiro García Morete. Morete, y ahí está tu Linktree. Digo, es una forma de... Es una forma así, mucho más pragmática. Está el primer capítulo del libro. Bueno, cortito. buenísimo, eso yo no sabía, lo voy a chusmear. Bueno, yo con él hablé ayer y me transmitía un poco esta situación, este paradigma que hay que aclarar algo. Todos estos discos que hablamos son de una escena independiente, hablan de un gestor de la cultura independiente, y es una escena que hoy en día cambió mucho. Y nos choquea a los que venimos de Bandcamp y los que venimos de otra situación, nos encontramos en esta paradoja, y después, bueno, tuvimos una caminata larga hablando de esto. Cuesta mucho seguirle el paso a él, no se nota acá, pero él mide como 2 metros, yo mido 1,60. Es otro mito falso. No, ¿cuánto medís? 1,90. Bueno, 1,90. Bueno, yo mido 1. 10 centímetros de diferencia. Pero vos cuando Yo rezo por llegar al 67 y caminar al lado de él, yo tratando de mantener la compostura, yo estaba yendo a 1000. No pasa nada. Pero ni bien me fui, me separé de vos, me puse los auriculares y estaba en un aleatorio así, me apareció una canción de los Libertines que se llama Heart of the Matter, ¿no? El corazón de lo que importa, o el corazón de lo que está pasando, ¿viste? Y me vino como anillo al dedo porque en esa canción el cantante Pete Doherty usa una manera muy particular de usar ese título, que él dice algo así como, bueno, como si fuera un cirujano, un médico, bueno, pasemos al corazón de lo que importa, ¿no? Yo creo que esa frase misma aplica para los dos bandos, ¿no? El que está atrás del algoritmo, el qué sé yo, es bueno, dame, ¿no? Servime en bandeja la canción que yo necesito, o por favor vos con tus seguidores vení, tocá conmigo. Y a la vez está esto, ¿no? La persecución por la obra, por la canción que a uno le gusta, o por el momento, digamos, ya sea una exposición, una obra de teatro, un recital, lo que esté vivo, ¿viste? Que eso por ahí no habrá fotos. Me acabo de acordar, recital de las Armas Buenos Aires, donde la cita era, por favor, no grabemos historias. Sí. No, bueno, pero hemos dicho muchas estupideces, pero está bien, pero un poco la convocatoria es: tengamos una noche de rock and roll y que no haya registro de esto, que lo tengamos con nosotros, que sea la noche. Con razón, así no fue. Claro, así. Todo el mundo pide que etiquetes y yo dije eso. En vivo lo dijiste, sí, en vivo. Por favor, apaguen sus celulares. No, así no, pero... Estaría bueno, un modo cine. Supongo que fue en la época de Incógnito que era ese concepto. Exacto. ¿No? Que muchas veces las cosas más, cuando uno evalúa y recapitula las cosas más emocionantes o tristes o fuertes de su vida, no había... Generalmente suceden sin que nadie se entere, ¿no? Los eventos más relevantes de tu vida suelen no ser... Era un poco, jugábamos, supongo, con ese concepto en ese momento. Totalmente, con el cual yo comparto mucho. Pero bueno... Pero insisto, no es una manifiesto en contra de No. Sí, es como decís vos, como dice el Pete Doherty. El Pete Doherty, porque perfecto. Es el Pete de los ingleses. Es igual, sí. Llegar al corazón de las cosas, que me parece, digamos, porque... como autocrítica, ¿no? Y ya que hay un Linktree, yo me pasé pensando en los discos, pensando en cuando hice el último Piano Blanco, que hablaba de un futuro distópico en el 2080, a nuestra amiga en común, es una de las primeras personas que le conté la idea, la humanidad, el futuro, todo el tiempo, viste, soy un obsesivo de estudiar las tecnologías, la historia, la filosofía, y a veces estar tanto tiempo analizando las cosas es como alimentar eso mismo, digo.
suceden otras cosas, suceden otras formas de aproximarse a la realidad, de aproximarse a la música, al arte. Creo que esto que me está pasando ahora con Joaquín y con este libro, de volver un poco a esas bases de la canción más acústica, del storytelling, de juntarme quizás con amigos a solo tocar la guitarra, es una respuesta en acción de eso. Insisto, ¿es la única alternativa? No. Pero si estamos todo el tiempo pensando en que solo sucede una cosa, dejamos morir las otras cosas que suceden. En consumos musicales, estilísticos, bueno, todavía hay un montón. Nada, a veces uno se cree, es verdad que está todo esto, y soy el primero, por eso digo, quizás le dediqué demasiado tiempo, demasiado texto, demasiadas canciones a querer sonorizar eso. Y nada, hay que darle lugar a otro. Todavía hay obras de teatro que se hacen. Recién veíamos gente que acá viene atrás de este estudio, hay gente que viene a estudiar danza y nadie se entera en términos de la comunicación contemporánea. Y seguramente ahora está sucediendo algo, una experiencia que es intransferible, que es física, que es sensible en el sentido literal. Y no por eso hacer una bandera hippie. No. Nada, en esa acción me parece que está quizás la respuesta más poderosa, en todos los términos. Sí, yo pienso en un ejemplo más banal, pero yo recuerdo tener un amigo que íbamos a donde íbamos todo el tiempo, necesitaba sacarse la selfie, ¿viste? Y era como, che... Está mal. No estoy yendo contra eso, pero a mí por lo menos me molestaba esa sistematicidad de... Che, yo por ahí estaba contando un chistardo y me interrumpió para que sacamos la selfie, ¿me entendés? Entonces me cortás el flow del momento para contarle a las chicas de Tinder que estás comiendo una hamburguesa con cheddar, qué sé yo. Bueno, perdón, yo, porque ahora sí tenemos que ir cerrando por cuestiones de horario, pero antes quería, yo al menos, fui bastante melancólico ahora, y justo va a suceder algo que es bastante melancólico de lo que vos vas a formar parte, o al menos en el flyer estabas, que es el regreso por una noche, al menos de la música de Falcons, y quería saber cómo fue que se formó, cómo te invitaron, si vas a ser parte, si nos puedes decir qué rol vas a cumplir, qué canción cantarás. Yo voy cuando me dijeron, pedí por favor como condición cantar la misma que canté, o sea, cuando los Falcons... cuando los Falcons tocaron, porque no se despidieron, digamos, dejaron de tocar en su momento. Pero en esa época, cuando ranchábamos juntos con Miro y los Falcons, hay unos videos en YouTube increíbles de una vez que nos fuimos a tocar un tema de los Stones, que es un quilombo. Y creo que... no sé si fue la presentación oficial, porque tampoco había ese nivel, no se utilizaba tanto eso, pero creo que en esa época... Pero se había corrido la bola. Habían grabado un video, grabaron ese concierto y yo subí a cantar Lesiones Permanentes. Así que nada, dije, bueno, estoy... sé que toca, digamos, la banda que se arma, es una banda con músicos, digamos, no son los Falcons. Rama está entre los anunciados, no sé. Honestamente, si hay otro tipo de sorpresa, desconozco. Está todo ahí en los flyers, no sé, hay un montón de artistas de la ciudad. Yo los quiero mucho, a los Falcons, tengo bueno, sobre todo amistad con Ramiro, pero con todos tengo la mejor onda. Y desde el principio, nada, compartimos cosas y me parece bien, me parece bien incluso que se dé este recuerdo, esta celebración, y está bien si no tocan y si no vuelven. Claro. Don't look back. Bien. O sea, también hay que tomar esa postura. La ciudad estaba queriendo secuestrar a los Falcons. No hay que forzar ese tipo de cosas, fue muy feliz. O sea, igual que lo decían ellos. O sea, los voy a apoyar a lo que Bien. Bueno, muchísimas gracias Ramiro por venir. Si te parece, lo voy a despedir yo a esta situación. Bien. Vamos a hacer un cambio de planes. Nos vamos a ir con Plaza Iraola, canción sacada el año pasado por Ramiro García Morete, nuestro invitado. Está en YouTube. Está en YouTube, está en la pauta. Y quiero aclarar que esta canción fue grabada por Joaquín Castillo en su estudio Tomás del Mar Muerto. Es el sello el sello de Watch, del MDG. Y ahora en breve tendría, no sé, no hay fecha, pero en breve tendría, acompañado con el libro, salir lo que sería la segunda parte de esto. Con nuevas canciones, digamos, vinculadas a este universo estético. Perfecto. Disco y libro se vienen por parte de Ramiro García Morete. Muchas gracias por escucharnos. Volvemos después de escuchar Plaza Iraola. Tengo que aceptarlo y ya